Bendiciones a todos aquellos que escuchan la palabra de Dios. Benditos seas todos los que vienen con hambre de la palabra, porque en este canal, en estas prédicas del Chico Biblia, se saciarán de su hambre. Hoy vamos a ver las evidencias de la Biblia, un tema muy importante. Muchas personas se preguntan, ¿por qué seguir un libro? ¿Por qué seguir un libro escrito por los hombres? ¿Por qué seguir algo que fue escrito por ellos, es un libro, etcétera, etcétera? ¿Por qué creer en eso? ¿Verdad? Y muchos se preguntan por qué la Biblia es la verdad. Y algo que voy a demostrar el día de hoy, las evidencias de la Biblia, su veracidad, su autenticidad, todas esas cosas preciosas que tiene en ella. Muchos me dicen que tiene contradicción, etcétera. Díganle, demuéstramela, enséñamela. No la tienen, todos son por teorías de las que dicen anteriormente las personas, sin tener base. Así me dijeron, así escuché, etcétera, etcétera, pero ninguna con una base sólida. Ahora vengo a darles base sólida para creer en la palabra todopoderosa de Dios. Primeramente, para escribir la Biblia duró 1500 años. Durante 1500 años, con más de 40 autores, que fueron escritos 66 libros. Esos 40 autores durante esos 1500 años no se conocían y no hubieron un trato directo a cada uno, haciendo de que no hay contradicciones en ellas. Como un libro escrito durante 1500 años, con más de 40 autores que no se conocieron, la mayoría no pudo haber tenido contradicciones. Mas la Biblia dice en el Salmo 160 que la suma de tu verdad, de la suma de tu palabra, es la verdad. Y así vemos el Antiguo Testamento, si lo comparamos con el Nuevo, compaginan, es como si uno tuviera falta de otro. ¿Cómo pudo haber sido algo así? Igual en el libro de Daniel complementa el libro de Apocalipsis. Es la llave del Apocalipsis, preciosos secretos, preciosas revelaciones que da si juntamos el Antiguo y el Nuevo Testamento juntos. Nos revelará tanta luz sobre todo lo que nos rodea, toda la verdad espiritual, todas las cosas que Dios quiere que sepamos. Dice su palabra en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Siempre comparo esto como Beethoven. Beethoven era un gran músico que tocaba el piano. Como un hombre sordo pudo tocar todas las sinfonías que tocó, toda esa calidad de música. Un hombre que no escuchaba lo que tocaba, sino algo que lo inspiraba desde adentro a hacer toda esa arte que pudo hacer con la música. Así fue la Biblia. Las personas no sabían directamente lo que escribían, sino que sentían la presencia del Espíritu Santo, que es el autor de la Biblia, el Espíritu Santo, y escribieron todas las verdades que vemos hoy en día, hermano. Por eso es algo increíble y precioso, y antes de decir se contradice, fue escrita por hombres. Los invito a que la lean y descubran todas las cosas que tiene y busquen una contradicción y me la mandan en los comentarios, y muy agradecido yo de que vengan a preguntarme y les responderé con la misma palabra de Dios. Amén. La Biblia fue el primer libro impreso en el año 1454 después de Cristo por Johannes Gutenberg, que inventó los tipos de... Luego se convirtió en la imprenta. La Biblia fue el primer libro impreso. La Biblia es indiscutiblemente el libro más vendido en toda la historia, con un total de 4 billones a 6 billones de copias en todo el mundo. También tiene el récord de ser el libro más traducido, más de 2000 idiomas y dialectos. Imagínense, 2000 dialectos, casi todos los dialectos que hay en la humanidad. Pienso que no hay ningún libro con tantas traducciones, para que así Dios pudiera manifestar su palabra, su voluntad, a que todo el mundo la conociera en su bendita palabra, y bendita sea. Igual en la App Store de este año 2013 se han registrado 93 millones de descargas digitales a los teléfonos, ya que hemos llegado a la digitalización,
en la Biblia también puedes tener esta oportunidad gratuitamente en la App Store, en la Android, etcétera, etcétera, en YouVersion, para ti y para todo aquel que tenga hambre de la palabra. Así que igualmente todo el mundo ha pensado que ha sido fantasioso sus historias, como la de Noé, del arca, el de Moisés que abre los mares estrechamente. Ahora vamos a empezar con las evidencias bíblicas que muestra su veracidad. Escúcheme con mucho cuidado y todo lo que están tomando apunte, por favor, apunten bien los capítulos y versículos que diré a continuación, que va a ser para callar a las personas que dicen que la Biblia no es algo inspirado por Dios, que no es algo espiritual, que no es algo precioso. Así que apunte para que a la hora le digan esos comentarios que siempre transcurre, que fue escrito del hombre, etcétera, etcétera, ya tenga con qué hablar y no quedarse callado. Empezamos con la evidencia astrológica. Mucho cuidado. Isaías capítulo 40, versículo 22. Repito, Isaías 40, 22. Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. El libro de Isaías fue escrito hace 2360 años aproximadamente, y fue inventado por Galileo Galilei en el siglo XVI de que la tierra era redonda. Ya 2360 años, en el libro de Isaías, capítulo 40, versículo 22, ya dijo que la tierra era redonda. Realmente la Biblia es implacable y su verdad son contundentes y no fallan. Pero ¿qué pasa? El mundo quiere buscar sus verdades a su propia manera y tarda y va por aquí, va por allá, en vez de buscar en la Biblia donde está la verdad absoluta. La tierra ya era redonda y ya Dios lo había dicho de hace mucho tiempo antes de que la gente lo descubriera. Veamos la próxima evidencia meteorológica. Evidencia meteorológica. Job 28, versículo 25. Job 28, versículo 25. Al dar peso al viento y poner las aguas por medida. Aquí habla cuando Dios estaba creando el planeta Tierra. Y mira con mucho cuidado, dice, al dar peso al viento, le dio peso al viento. Y no fue en el siglo XVI por Torricelli que con el barómetro que descubrió que el viento tenía peso. El libro de Job fue escrito aproximadamente 3500 años. Tiene la misma antigüedad que tuvo el libro de Génesis. Y nos dice que ya había peso en el viento, algo que ya Dios lo había puesto en nuestro planeta. Pero en el siglo XVI lo descubren científicamente, algo que la Biblia ya había demostrado hace mucho tiempo. Ahora vamos a la evidencia química. Con mucho cuidado. Génesis capítulo 2, versículo 7. Génesis 2, 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Aquí nos dice que Dios agarró del polvo de la tierra y formó el ser humano, que esa fue la base, el polvo de la tierra para formar el cuerpo. ¿Y qué dice los científicos respecto al cuerpo? Veamos a continuación. El ser humano fue formado físicamente del polvo de la tierra y actualmente se ha descubierto que los elementos químicos que forman la tierra, cal, hierro, azufre, potasio, flúor, calcio, fósforo, cloro, yodo, magnesio y las gases que contiene oxígeno, nitrógeno, carbono e hidrógeno son los mismos que contiene el ser humano. El ser humano contiene los minerales y los gases que tiene la tierra. Qué casualidad que en el Génesis, escrito por Moisés hace 3500 años, decía que nosotros ya éramos formados de la tierra. Y los científicos comprobaron que tenemos los mismos componentes, minerales, gases que tiene la tierra. Qué casualidad, ¿no? Que un granjero que pastoreaba ovejas pudo haber dicho tal verdad tan contundente y preciosa que contiene la Biblia.
¿Y qué podrían decir los científicos? Que la Biblia vuelve a tener la razón. Amén. Vayamos al Génesis 17, versículo 12. Esto es una evidencia médica. Mucho cuidado. Génesis 17, 12. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Aquí dice que a los 8 días circuncidaban a los niños recién nacidos. ¿Por qué esta espera de 8 días? ¿Por qué no 7? ¿Por qué no 9? Vamos a ver qué dice científicamente. La vitamina K que se desarrolla entre el primero y el séptimo día. Científicamente se ha comprobado que una circuncisión no se puede hacer si no tienes tu vitamina K en tu cuerpo. ¿Por qué? Él cita algunos indicios que indican que la vitamina K puede reducir las posibilidades de contraer algunos tipos de cáncer, como el del pulmón, ovario y mama. Ayuda a que la vitamina K en los niños, podría hacer ante los niños, podría contraer hemorragia al cortarle el pene en la forma de la circuncisión. Dice que tiene que tener esta vitamina y científicamente en un niño se hace entre el primero y el séptimo año. Puede tenerlo ya desde el primer año, desde el segundo año, tercero, cuarto, quinto, pero hasta el séptimo ya estás como comprobado de que ya tiene esa vitamina y puede recibir la circuncisión. Así Dios, en su soberanía, lo hizo a los 8 días para estar a lo más seguro. Qué casualidad que Dios mandara al 8º día, cuando ya había pasado como ese alberaje de la circuncisión, de la vitamina K, para que un niño se circuncidara. Pero ¿qué pasa en los días de hoy? Que ya muchas mujeres, ya en las vitaminas y todos los medicamentos y tratamientos que llevan en el embarazo, que ya los niños nacen con una buena vitamina K y ya pueden circuncidarlo de una forma más rápida. Amén. Seguimos con la próxima evidencia bíblica. Científica ahora. Síganme con mucho cuidado. Evidencia científica. La creación se compone de partículas atómicas, esto lo dicen los científicos. La creación se compone de partículas atómicas invisibles ante nuestros ojos. No fue hasta el siglo XIX que se descubrió que toda materia visible se compone de elementos invisibles. ¿De qué tamaño tienen las partículas atómicas? Son microscópicamente increíbles, que jamás lo puedes percibir con tu ojo humano, solo con microscopios especiales de alto volumen de aumento, que puedes tú ver esos átomos. Pero la Biblia nos dice que eso ya lo sabía, porque Dios es el creador del mundo y de toda la materia. Dice Hebreos 11:3: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Referente a las partículas atómicas, todo es creado por la materia, partículas atómicas, que es invisible, porque de lo que no se ve, de las partículas atómicas, pasa a lo que se ve, a lo que es visible. Y ya la Biblia lo había dicho hace 2000 años en el libro de Hebreos. Preciosa palabra de Dios. Estas evidencias son contundentes y únicas para todo aquel que no cree en la palabra. Vayamos a una poderosa, profética. La Biblia es un libro profético. Vayamos a continuación a Amós, el libro de Amós, capítulo 9, versículo 14 y 15. Dice a continuación: y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel, y edificarán ellos las ciudades asoladas y las habitarán, plantarán viñas y beberán el vino de ellas, y harán huertos y comerán el fruto de ellos, pues los plantaré sobre su tierra, y nunca más serán arrancados de su tierra, que yo les di. He dicho Jehová Dios tuyo. El libro de Amós fue escrito aproximadamente 760 a 753 años de Cristo. Y con esta veracidad que dice que traerá al pueblo de Israel del cautiverio. ¿Cuál cautiverio? Cuando fue alejado por
fue alejado en Babilonia hace miles de años, ¿verdad? Que fue cuando se volvió nación en el año 1948, que ellos volvieron, como dice la profecía, y dice que plantarán sobre ella y comerán de sus propios vinos, ¿no? El pueblo de Israel fue dispersado por 1900 años. Por la votación en las Naciones Unidas hizo que otra vez fueran las naciones de Israel en el año 48. Fundación del Estado de Israel en el año 48 regresaron a Palestina 550.000 judíos en los primeros 6 años después de la declaración de independencia de Israel y la promulgación de la ley del retorno. 727.000 judíos más ingresaron a Palestina. Cuando ellos volvieron después de 1900 años de cautiverio, ellos regresaron y la tierra estaba seca, estaba árida, no se podía plantar nada. La gente decía, estos judíos regresaron a una tierra que ya no servía, una tierra que ya no podía dar nada de nada, ¿verdad? La gente hasta se burlaba de ello, pero vemos que en el Génesis, en el Éxodo, en Número, en Deuteronomio, dice la palabra que le dio la tierra más preciosa, la prometida, donde habrá gran abundancia de miel, de pescado, de pan, etcétera, etcétera. Y es una veracidad que vemos ante nuestros ojos. En el año 1950 plantan 6 millones de árboles y ahora en nuestra actualidad se han multiplicado 25 millones de árboles en Israel. Después de Israel, en el año 1967, guerra entre Israel entre el 5 al 10 de junio, que fue llamada la guerra de los 6 días, que dice su palabra, primero que los plantaré. Ellos cultivaron una cantidad de árboles y todo lo que cultive es una tierra preciosa y crece ahí, mi hermano. Compruébelo en la historia y en un atlas como tú lo quieras comprobar. En eso, ellos tuvieron el ataque en junio del año 1967, que fue llamada la Guerra de los 6 días. 4 naciones árabes fueron las que lo atacaron: Egipto, Jordania, Siria e Irak. Al norte con el Líbano, al noroeste con Siria y al este con Jordania. Y suroeste con Egipto. Aquí está diciendo que Israel estaba en el medio de todos sus enemigos, rodeado prácticamente, diciendo que ya este es tu fin. Y mira la cantidad que hubo de ventaja que tenían los otros árabes. 50.000 judíos eran lo que tenía el pueblo de Israel contra 547.000 árabes soldados. Los judíos tenían 197 aviones y los árabes tenían 957 aviones. Los árabes tenían 2.504 tanques y los judíos no tenían ni un solo tanque. Y con toda esa masiva calidad, con toda esa masiva mayoría que tenían en su contra, Israel lo pudo vencer en 6 días. ¿Y por qué en 6 días? Se preguntarán. Porque en el séptimo tenían que descansar. Era el día de reposo de nuestro Dios. Qué preciosa es la Biblia, ¿verdad? En el séptimo día tuvieron que descansar. Como el pueblo de Israel que siempre en su séptimo día guarda su reposo. Así es la palabra de Dios, fiel y verdadera. Y hasta ahora, desde que fueron nación en el 48 hasta nuestro tiempo, jamás han podido quitar a Israel de su puesto. Y se ha mantenido firme durante todas estas décadas, como su palabra lo profetiza. Creer en la veracidad de la Biblia es solo te invitándote a que veas Israel y todo lo que ha pasado y todas las guerras y todo el mundo los odia y ellos siguen ahí, siguen en su tierra y sigue siendo una nación poderosa, porque más grande es el que la guarda, que es el Dios todopoderoso, y la mantiene recta y firme ante todos los que quieran destruirla y sacarla. Pero ahí está la mano de Dios más poderosa que todas las naciones, que todo el mundo en su contra. Dios estará ahí para protegerla y bendecirla por los siglos de los siglos. Amén. Aquí vemos estas pruebas muy contundentes de la Biblia, que le invito a que lo haya guardado en notas
y en todo. Una verdad preciosa y verídica a personas que no son creyentes. Y como vemos, las verdades de la Biblia son verídicas, nunca han cambiado como las verdades de los hombres. Aquí hay un ejemplo. La teoría que la Tierra está en el centro del universo fue creada por Aristóteles. No dicen fecha, pero fue antes de Cristo. Se llama geocéntrica la teoría. Que Aristóteles dijo que la Tierra estaba en el centro del universo. Y la teoría que lo contradice es la teoría helicéntrica. Fue propuesta por Nicolás Copérnico, uno de los astrónomos más importantes de la historia, con la publicación en 1543. Así pensando de que la Tierra estaba en el centro del universo, una verdad que cambió, de la que vemos que no es verdad. Otras de las verdades que han cambiado ha sido como la de Lord Kelvin y las máquinas voladoras. Según Lord Kelvin, famoso por la escala Kelvin, dejó claro en el libro How the Mind Works la siguiente afirmación: máquinas voladoras más pesadas que el aire son imposibles. En el año 1895 afirmó esto. Pero 8 años después, en el año 1903, los hermanos Wright llevaron a cabo el primer vuelo. ¿Y qué vemos hoy en día? Que las aeronaves son más y más pesadas, contradiciendo la teoría de este personaje famoso. Y otra, podemos ver que se pensaba que en la luna se venía en la noche y no se hacía que está ahí, pero por su esplendor el sol no se podía ver. Las personas pensaban antes que la luna se iba y venía cuando venía la noche, y el sol en su tiempo se rotaba, pero han descubierto de que la luna siempre ha estado ahí, pero por el resplandor del sol se queda, se ven. Increíble, ¿verdad? Siempre la teoría del hombre cambia, pero la verdad de la Biblia siempre se mantendrá firme. Así que, como dice su palabra en Mateo 24:35, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Amén y triple amén. Así que le invito a que haya tomado apunte y haya guardado toda esta preciosa información. Y si tiene preguntas, pise en los comentarios de aquí y lo responderé. Dios me lo bendiga y me los guarde. Amén.